Hola Nakama, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarder y en el video de hoy pues ya sabrán que he tenido una ausencia bastante larga. De hecho, si les interesa saber un poco en qué he estado trabajando y por qué no he estado por acá, pues simplemente déjenmelo saber en los comentarios y podemos hacer un en vivo para que hablemos un ratico del tema. Mientras tanto, ¿qué les quería comentar antes de empezar? Si les gusta esta camiseta que están viendo aquí, que pues está obviamente inspirada en One Piece, al final del video les estaré contando de dónde la obtuve para que ustedes también puedan tener una. Y bueno, Nakamas, como sabrán, en mi perfil de Instagram, en los últimos días les estuve preguntando cuál figura querían ver, ya que como ando con muy poco tiempo disponible, quería hacerlo justamente de la figura, pues este unboxing, de la figura que más les interesara. Y ustedes eligieron esta figura de Moria. Y bueno, Nakamas, la verdad es que esto es un tremendo figurón. Sí, es una figura que siempre quise tener, siempre. Y que pues existe desde que empecé a coleccionar, pero siempre la había visto muy costosa, muy difícil de conseguir, pero justamente aquí está. Y Nakamas, les quería comentar pues un poco de esta figura. Iniciamos con la caja. La verdad es que la caja tiene un diseño bastante clásico de las Portrait of Pirates. Vemos que tenemos como todo este estilo bastante Halloween, ¿no? Tenemos rejas, tenemos murciélagos, tenemos telarañas. Vemos por acá como un estilo en madera, no, más bien como en piedra, con el nombre de Gecko Moria. Vemos por acá el sticker de Toei Animation. Tenemos por acá una imagen de la figura. Tenemos por acá otra más. Y en la parte de atrás pues tenemos un par más de imágenes. Y bueno, para que no pasemos de la comparación, quiero que comparemos esta caja con la de la Portrait of Pirates de Bartolomeo Kuma. Se darán cuenta de que esta caja es más alta, lo cual me preocupa un poco porque se supone que Gecko Moria es más alto, así que bueno, ya veremos cuál de las dos es más alta en realidad. Y bien, Nakamas, como esto sí es un unboxing porque nunca he abierto esta figura, pues empecemos con el unboxing. Bien, Nakamas, aquí tenemos la figura. Bueno, primero veamos algunos de los detalles que trae. Nos trae estos pequeños brick bats que utiliza Moria. Que la verdad tiene un buen detalle, una muy buena textura, la verdad se ve muy bien, me gustan mucho. Tenemos también estas bases, ¿no? Que es lo que nos va a permitir ubicar a estos murciélagos, ¿no? Son como una varilla. Tenemos esta más larga y una más corta. Tenemos las bases para estos murciélagos. En este caso la mía vino con un pequeño rayo. Bueno, vale mencionar que esta figura la compré de segunda mano, así que en realidad pues puede tener algunos detallitos. Tenemos las bases. Tenemos por acá la base ya de la figura como tal de Gecko Moria, donde vemos su Holy Roger y vemos que dice Gecko Moria y dice Seven Warlords of the Sea. Aquí la tenemos. La verdad no se ve nada mal. Y pues obviamente tenemos la figura, que la verdad está totalmente increíble. Aún conserva algunos de los plásticos protectores de la pintura. Y pues me alegra así ver que la figura no parece tener ningún detalle de daño. Vamos a ver que tenemos algo de articulación acá. Podemos girar las manos. Y si no estoy mal, también deberíamos poder mover un poco la cabeza. ¿Sí? No es mucho, pero esto es algo que también nos trae las Portrait of Pirates, ¿no? Algunas traen una leve articulación que facilita un poco la posabilidad. Y bien, Nakamas, vamos a ubicar esta figura en su base. Ahí está. Y ubiquemos los brick bats igualmente en sus bases.
Y ahí lo tenemos, Nakamas. La verdad es que la figura se ve bastante bien. Pero pues lo que debemos hacer ahora es ver un 360 de esta figura. Así que empecemos. Bien, Nakamas, vamos a ver esta figura bien de cerca para ver sus detalles. Y bien, si empezamos con el rostro, la verdad es que está bastante bien. Siento que es un poco más agresivo y terrorífico de lo que Moria realmente transmitía. No, se ve como un poco más agresivo. Tiene un muy buen detalle de pintura en los ojos y también de escultura, lo mismo que en la cicatriz que tiene en la frente y en el cuello. Vemos que la parte de el pecho y todos como estos detalles de ropa fúnebre que tiene, la verdad es que está muy pero que muy bien. También vemos que las manos y los brazos tienen muy buen detalle. La pintura la verdad es que es bastante buena, transmite muy bien el tema del metal, como en los guantes está como goma. Vemos también que el pantalón y el cinturón todo está muy bien con su cinturón emo, la verdad le queda muy bien. Su extraño cuerpo abombado abajo, no se ve nada mal. Y vemos que los zapatos también pues transmiten este brillo. Y la verdad es que esta figura, pues ¿qué le voy a decir? A mí me fascina. Me parece una pieza increíble para cualquier colección. Y bien, Nakamas, ahora vamos a ir a la comparación de esta figura. Y bien, Nakamas, vamos a medir cuánto mide esta figura, marca la redundancia. Esta figura mide, a ver, en su punto más alto, que es el cabello, unos 31 centímetros. Es bastante alta. Vemos que de ancho, los brazos dan una apertura de casi 30 centímetros, unos 29, vamos a decir que unos 30 centímetros, dependiendo de la posición que se le dé a los brazos. De frente, tiene aproximadamente, teniendo en cuenta las manos, unos 20 centímetros. Más o menos, así que la figura la verdad ocupa bastante espacio. Y bien, Nakamas, vamos a comparar ahora esta figura con otras figuras. Y bien, Nakamas, acá tenemos la comparación con la Portrait of Pirates Maximum de Luffy, donde lo vemos en su guía Force, Boundman, y vemos la POP de Kuma. Y lo que me temía es que justamente la de Kuma es más alta, al menos así parece, veamos. Sí, efectivamente la de Kuma es un poquito más alta y no debería ser así porque Gekomori se supone que es el Shichibukai más alto. Así que eso es un detalle que la verdad a mí nunca me gusta, ¿no? Cuando estas cositas pasan, sobre todo dentro de una misma línea, ¿no? Donde debería mantenerse al menos la diferencia de altura entre personajes. La escala es imposible por los tamaños que tienen los personajes de One Piece, pero igualmente acá no hacía mucha diferencia hacerlo un poquito más alto, la verdad, que Kuma. La diferencia de altura entre ellos tampoco es mucho, así que ese detallito hubiera sumado un montón. Y pues con la de Luffy, pues la verdad es que queda prácticamente también a la misma altura con el humo este que bota Luffy al transformarse y no se ve nada mal. Ahora vamos a compararla con una Figuart Zero. Y bueno, Nakamas, acá la tenemos comparada con diferentes Figuart Zero. Tenemos pues obviamente la de Moria y vemos que la diferencia de tamaño tampoco es tan grande, pero la escala sí cambia mucho. Vemos que las proporciones se manejan muy diferente. Este Moria siento que es más como el Moria que vemos en el anime, ¿no? Con estas proporciones, con la cabeza un poco más grande. Y por acá vemos pues un Moria un poco más estilizado, la verdad. A mí me gusta más la pose de esta figura, ya que me parece como un mejor diseño. Vemos que tiene
como diferentes detalles, como creando estos murciélagos de sombra. Vemos también como que está en una posición de ataque con una, digamos, una propuesta de diseño mucho más interesante. Mientras que esta es un poco más simple, pero pues tiene la calidad de Portrait of Pirates. Por acá la vemos con la de Perona y la verdad es que estas dos van excelentes juntas, la verdad es que se ven muy bien, porque más o menos así es la diferencia de altura. Incluso Perona sería mucho más pequeña, pero ya da un juego bastante interesante. Y por acá lo vemos comparado con la Figuart Zero de Luffy, que siempre estamos viendo aquí en el canal. Así que la verdad es que es una figura muy buena. ¿Y qué les parece si ahora vemos esta figura de Mori en otros contextos? Y bien, Nakamas, hemos llegado al final del video. Pues por acá los dejo con esta última imagen de Moria con sus Brick Bats. Hay algo que ya vengo notando de la figura, y es que pues ella trae como esta especie de gomas en las puntas de estas varillas metálicas, y la verdad es que parece que fue una muy mala decisión en el momento en que se diseñó, porque esta misma tipo de varilla se arruinó en esta parte de abajo de las bases, así que los murciélagos apenas si se sostienen ahora. Como les digo, es una figura usada y es normal que tenga algunos desgastes. Esto la verdad no me ha encantado, pero además me di cuenta de que sería un problema aunque la figura fuera nueva. En algún punto esta parte empezaría a afectarse, ¿no? Entonces es como un detallito que tiene la figura. Adicionalmente, he visto que hay varias versiones de esta figura que venden en internet donde los brazos se han roto. Es decir, que esta parte, me imagino que también por el peso que tiene, es una parte frágil, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado, traten de no golpearla ni nada en esta zona, porque ya he visto en algunas ofertas donde la venden, donde los brazos se rompieron y tuvieron que pegarlos y todo esto. Así que cuídenla mucho, porque por lo que he visto, tanto en los murciélagos como en el cuerpo, es una figura frágil. Así que tengan eso en cuenta. Bien, Nakamas, por estos detalles en específico, ¿no? El tema de que es frágil, el tema de que las bases tienen como estos defectos y que es más bajita que la de Kuma, yo le doy a esta figura una calificación de 8.5 sobre 10. La verdad es que estéticamente la figura me parece excelente, si bien no es un diseño demasiado arriesgado. La verdad que está muy bien terminada, pero tiene muchos detalles con los que no voy mucho y por eso le doy esta calificación. Y bien, Nakamas, como les prometí, al final del video les iba a contar sobre esta camiseta, ¿no? Estas camisetas las hace mi amigo Cristian. Él tiene una página de Instagram donde las ofrece. La página se llama Crowdland. Acá abajo les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y la vean. Y si a lo mejor no van a comprar nada porque les queda lejos y todo, porque la tienda es aquí en Colombia,
pues pueden igualmente darle un like y ayudarlo a crecer, al igual que se los agradecería para mi Instagram, que también se los dejo abajo, y a este video si les ha gustado, nakamas. Otra cosa más, y es que algunos me han preguntado por estos cuadros que han visto últimamente en la parte trasera de los videos. Estos cuadros los hace mi madre, ¿no? Ella tiene su propio Instagram donde hace estas pinturas. Y pues la verdad es que si les interesan y quieren comprarlos, pues se los pueden hacer a pedido con alguna imagen, alguna idea que tengan. Y ella pues la verdad es que los hace muy bonitos, ¿no? No siendo más, les agradezco mucho haber visto este video, haberme esperado tanto tiempo sin estar activo. Espero que sigan muy atentos al canal porque estaré trayendo contenido más seguido de ahora en adelante. Quiero que también me digan qué opinan de esta figura, si les ha gustado, si la tienen, qué les parece, si han sufrido con algo de lo que les mencioné. Por favor, díganmelo en los comentarios porque eso ayuda a todos los coleccionistas a saber un poco más de cómo cuidar estas figuras y de la opinión de otros poseedores de la misma. Y no siendo más, nakamas, les agradezco por pasarse por acá, compartir este rato conmigo y nos vemos la próxima. Hasta luego.